Muy bien, chicos, vamos a empezar con el repaso o seguir con la parte de estadística. Ese tiene que ver con la desviación típica. Tiene que ver con desviación estándar, también es lo mismo, ¿verdad? Ya les había dicho a ustedes. Entonces, si tienen una duda, nada más activan el micrófono, ¿verdad? Para hacer la consulta que necesiten. Bien, vamos. Bien, primeramente recordar el concepto de desviación típica, ¿verdad? ¿Qué es desviación típica? Recordemos que la desviación típica lo que estudia, ¿verdad? Es cuánto se desvían los datos, ¿verdad? De la media. Cuánto se desvían los datos de la media. Ok, entonces para ello vamos a calcular, en los ejemplos que vamos a ver, vamos a calcular la media y la desviación típica. Ok, entonces vamos a eso. En el BI, se les acepta que ustedes calculen con la CPG, ¿verdad? Lo que es la desviación típica y también la media, ¿verdad? En este caso ya hemos visto cómo se calculaba manual, ¿verdad? Pero recuerden que es importante que sepan lo de halle y escriba, ¿verdad? A veces me dicen escriba la media, entonces la puedo usar la CPG. O si me dice halle, es mejor colocar la sumatoria, ¿verdad? Y hacerla manual. ¿Ok? Muy bien. Lo que siempre va a ser válido es calcular la desviación típica para el BI con la CPG. Siempre. ¿Ok? Aunque me diga halle. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo 18. Dice, halle la media y la desviación típica. Halle la media y la desviación típica de este conjunto de datos. Vean que estos datos no son agrupados, ¿verdad? ¿Por qué no son agrupados? Porque están, digamos, no contabilizados, solamente están enumerados. ¿Ok? Entonces vamos a usar la CPG para poder hacer estos cálculos. Entonces, usamos la pantalla de la CPG para hacer todos esos cálculos. Ok, entonces vamos a abrir la CPG. Ok, entonces para eso vamos a utilizar la calculadora. Bueno, no va a aparecer ahí, nos va a aparecer en Stat. Vamos a editar. Y en la lista 1 nos fijamos que vamos a meter los datos ahí, ¿verdad? Entonces sería 4, 5, 6, 8, 12, 13, 2, 5, 6, 9, 10, 9, 8, 3 y 5. ¿Ok? Ya tenemos todos los datos. Aquí no es importante ordenarlos porque recuerden que donde sí era importante era para sacarlo de los cuartiles, para sacarlo de la mediana, ¿verdad? Ahí sí se tenía que ordenar los datos cuando estaban desordenados. Muy bien, nos vamos a ir a Stat. Vamos a la parte de calcular. 1 menos bar, dice Stat. Y acá vamos a colocar, recordemos que solamente lo teníamos en la lista 1, la lista de datos. En la frecuencia de lista no vamos a poner nada. Ok, porque no tenemos una tabla de frecuencia. Le vamos a calcular
Y vean que ahí ya nos dio la media, ¿verdad? Ya nos dio la media. La media en este caso es 7. Y si bajamos más, ¿verdad? La desviación que tenemos que considerar según el BI, ¿verdad? Vamos a usar esta. En este caso, fíjense que aquí está. 3.098386677. En este caso, si lo redondeamos a 3 cifras, quedaría 3,10, ¿verdad? Como ven acá. Ok, porque el 9 que tenemos por acá redondea 1 a este y queda en 0 el que estaba a la derecha. Para dejarlo a 3 cifras, ¿verdad? Si no colocamos este 0, nos quedaría 2 cifras nada más, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con el ejemplo 18, muchachos? Ok, básicamente lo que estoy explicando ahorita es con la calculadora, lo de la desviación y esas cosas. Porque el BI así lo pide en calculadora. Ok, eso es para datos no agrupados. Recordemos que cuando no son agrupados es porque están los datos, ¿verdad? Como enumerados nada más. Cuando yo ya tengo una tabla de frecuencia, como la del ejemplo 19, tengo que hacerlo distinto. Fíjense que acá dice, a un grupo de 50 alumnos se le preguntó la cantidad de puntos que obtuvieron al conseguir su diploma del IB. Dice, los resultados se muestran en la siguiente tabla. En su diploma del IB. Ok, dice 31, 32, 33 hasta 39 puntos. Y ahí la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos obtuvieron 31? 0 niños, ¿verdad? Vean que está como aparte, uno para los niños y otro para las niñas. Entonces, me imagino que vamos a solicitar las medias y las desviaciones típicas de ambos. Y así es, de forma separada, dice. Utilice su CPG para calcular la media y desviación típica para los grupos de niños y de niñas, de forma separada. Y comente su respuesta. ¿Ok? Cuando dice comente su respuesta hay que analizarlo al final. Ahorita van a ver cómo es que se analiza. Vamos a meter los datos. Entonces vamos a Stat, Edit. Vamos a borrar lo que estaba en la lista 1, ¿verdad? Ok, y colocamos ahí. Recuerden que estos serían como nuestros X, ¿verdad? Como nuestros X. Y estos serían las frecuencias. Ok, ¿a qué se refiere con eso? A la cantidad de niños o niñas que obtuvieron 31 puntos, a los que obtuvieron 32 puntos y así, ¿verdad? Entonces vamos a colocar primeramente lo de los puntos, ¿verdad? El primero sería 31, 32, 33, 34, 35, 36 hasta 39, ¿verdad? Ok. Y ahora las frecuencias. Podemos meter las dos frecuencias de una vez. Nada más que a la hora de darle calcular, ¿verdad? Tenemos que saber cuál de las listas usar. Ok, 0, 2, 6, 11, 4, 1, 0, 1 y otra vez 0. Ok, podemos calcular de una vez la de los niños. Pero también si queremos podemos meter, como nos están preguntando sobre las dos, podemos meter los datos de las niñas también. 3, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 2 y 2. Bien, ahora me voy a ir a Stat, voy a ir a calcular y doy a la primera opción. Y aquí es donde debemos de tener cuidado, ¿verdad? Si quiero averiguar la media y la desviación típica de los niños,
Recuerden que los niños estaban en la L2. Entonces me voy a la lista, ¿verdad? De los datos de los puntos, que sería la L1. Ahí está bien. Y ahora sí, lista de frecuencia, ¿verdad? Porque la frecuencia de los niños era la segunda columna, ¿verdad? Hasta que... Ok, entonces eso es lo que vamos a meter. La L2, second y el 2. Doy calcular. Ok, y veo que la media, ¿verdad? Ya me da la media de los niños, que es 34. Por acá está. Y me da la desviación típica. ¿Cuál había que usar? Esta, ¿verdad? Ok, la que me da la desviación que me da la calculadora, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, ahí tengo que es 1.23, ¿verdad? Aquí tenemos otras cifras significativas. Perfecto. Si queremos calcular de inmediatamente la de las niñas, nos vamos a Stat, otra vez. Calcular, la primera opción. Vean que la lista de los puntos es la misma en la primera lista, eso no la cambio. La que tengo que cambiar es la lista de frecuencia, ¿verdad? Que sería la de las niñas, ¿verdad? Que esa sería la lista 3, ¿verdad? Doy calcular y vean que la media 34.3, ¿verdad? 34.3 para las niñas, media. Y luego fíjense que la desviación da 2,41 a tres cifras significativas. ¿Se fijan? Entonces, ok, podemos ver que la media de los niños como la de las niñas, vean que no hay mucha diferencia, ¿verdad? La media de los niños es de 34 y la media de las niñas es de 34.3, ¿verdad? Podemos ver que la media de la desviación típica de los niños es menor, ¿verdad? No es mucha no es muy significativa la desviación, ¿verdad? Es decir, los datos se desvían en promedio 1.23 de la media, que era 34. Y en las niñas la desviación de los datos oscila entre los 2.41, ¿verdad? A partir de la media, ¿verdad? Como decir, eso es lo que varían más o menos, 2.41 puntos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, entendimos esta, muchachos, la 19. Vean que lo que hay que tener en cuenta es las listas, ¿verdad? Tener mucho cuidado con las listas. O sea, si yo voy a trabajar todo de una vez acá, tener consciente o estar consciente de que vengo con la lista 1 como que es la lista de los X, y esta, la L2, la lista de las frecuencias, y aquí también, ¿verdad? La L3, que sería la de las niñas. Y tenerla, lo acaba de decir. Ujú. No sé si gusta lo hace aparte o un solo párrafo. Fue todo lo que dije ahorita. Todo lo que dije ahorita se resume, ¿verdad? Resume todo lo que dice acá. La desviación típica de los niños es pequeña, lo cual significa que la mayoría de los niños tuvo resultados cercanos a 34 puntos. Es decir, que no se alejaban mucho, las notas de los niños no se alejaban mucho del 34, de la media de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque la desviación típica era un poco baja o era menor que la de los niños. Es más, eso quiere decir que las notas de las niñas tenían más a variar que las de los niños, ¿verdad? A partir de la media, ¿verdad? Se alejaban más de la media que los niños. Eso es lo que uno saca con la desviación típica. ¿Qué tanto se desviaron de la media todos, verdad? ¿Ok? ¿Se puede entender, chicos?
Es que, por ejemplo, esto sirve, a veces uno trata de sacar conclusiones con los datos. Como decirlo, ese grupo es bastante constante, ¿verdad? Por ejemplo, el de los niños, porque en su mayoría casi todos se acercaron mucho a la media, ¿verdad? O se desviaron muy poquito de la media. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo concreto. Eh, Puede ser que una sección determinada tenga la misma media que otro grupo, pero ¿qué me determina que el grupo fue constante? La desviación típica, que tanto se desviaron los datos. Por ejemplo, puede ser que tengan la misma media, pero es porque hayan alumnos que hayan sacado notas muy altas y otros bajas. O puede ser que todos anduvieron parejos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que determina la desviación típica al final, ¿ya? Porque uno puede decir, no, ese grupo es buenísimo, tiene un promedio de 80, pero puede ser que la mitad del grupo sí tenga notas de 100 y la otra mitad de 50, y los que tengan notas altas como que ayuden en el promedio global de la sección, y no es porque sea una sección tan homogénea, por así decirlo. Ya, eso es lo que determina la desviación típica en general. ¿Me pudieron entender, chicos? Sí, es una buena herramienta porque podemos analizar un poquito más allá, ¿verdad? Y no sacar conclusiones así como tan aceleradas y decir, mire, ese grupo es muy bueno, es bastante parejo. No, o sea, puede ser que tengamos, ¿no? Alumnos con notas muy altas que estén levantando la media del grupo, por así decirlo. ¿Ves? Para eso se puede determinar la desviación típica para ver eh, si el grupo en realidad fue parejo, ¿verdad? O si anduvo no muy alejado de la media. Bien. Vean, como les decía, esto más que todo es para que ustedes practiquen ahorita aquí. Les va a tocar hacer, bueno, la 2M sería la 1, 2, 3, 4, 6 y 7. ¿Ok? Estamos, chicos. Ah, otra cosita que tal vez se me había ido. Es que, por ejemplo, en estos de acá no me están pidiendo el rango en estos, pero yo puedo determinar el rango. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el rango de los datos de acá? De esas notas. Digamos que el que sacó más bajo fue 31, ¿verdad? Pero en las niñas, porque recuerden que no hubo ningún niño que sacara que sacara un 31, ¿verdad? Entonces los rangos, el rango, digamos, de las notas en las niñas va desde 31 hasta 39. Es decir, para sacar el rango yo podría decir, estoy hablando de las niñas, ¿verdad? Para sacar el rango de las niñas sería 31, ¿verdad? Siempre me fijo en las X, ¿verdad? No en las frecuencias. 31, perdón, 39 menos 31, que sería como el número máximo menos el número mínimo. Ok, podemos ver que hay un rango de 8. Es decir, las notas de los chicos o el puntaje de los chicos oscila entre 8 unidades, ¿verdad? Ok, ¿por qué el de los niños es distinto el rango? El rango de los niños. Ustedes se fijan como lo mencionaba acá. No puedo decir que el rango de los niños va de 31 a 39, es más, va hasta 38, ¿verdad? ¿Por qué? Porque serían como el dato máximo de los niños sería 38 menos 32, ¿verdad? Que sería el mínimo. Estaríamos hablando de 6, ¿verdad? Ok, estamos, chicos.
Es como cuando dan las noticias, ¿verdad? Del rango de edades que va el contagio del COVID, ¿verdad? Que va de 1 a 87 años, creo que es. Ese es como se restan esos números y uno saca el rango de edad del contagio de la población, por ejemplo. ¿Se entiende, muchachos? Ok, en un ejemplo con datos no agrupados sería sencillo buscar cuál es el dato más bajo y el dato más alto, ¿verdad? O el máximo, ¿verdad? Y restarlos. Restar 13, siempre el máximo menos el mínimo, ¿verdad? Ok, en este caso sería 11. El rango de los datos es 11. Ok, por acá, por acá yo también pregunto sobre el rango intercuartílico, ¿verdad? Pero ahí lo estoy preguntando, bueno, ahí en el libro lo están preguntando como para que se repase, porque ya ustedes saben que el rango intercuartílico, ¿cuál es, verdad? La formulita. Cuartil 3 menos cuartil 1. Y saber que eso tiene una formulita para la posición, ¿verdad? Y que este también tiene una formulita para la posición. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera determinar el rango intercuartílico de acá, de estos datos, tendría que aplicar formulitas, ¿verdad? La del cuartil 1 y la del cuartil 3. Recordemos que esas formulitas, por ejemplo la del cuartil 1, ¿verdad? Y la del cuartil 3, ya nosotros estas las habíamos visto, ¿verdad? ¿Alguien recuerda la del cuartil 1? N más 1 entre qué? Entre 4. Muy bien. ¿Y alguien recuerda la del cuartil 3? 3 n más 1 entre cuánto. Ok. Pero recordemos que esto era para la posición, ¿verdad? Para la posición. Entonces, si es para la posición, tengo que hacer una, tabla a la par, ¿verdad? Que sea frecuencia acumulada, ¿verdad? Acumulada empezando con el 6. 6, acá tenemos 10 ya, ¿verdad? Porque 6 más 4, 10. Y ahí vamos, aquí tenemos en la otra 15 y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me da, eh, no sé, un número cualquiera, digamos que 12, digamos que me diera 12. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, la acumulada me va indicando hasta qué posición llega. Por ejemplo, el precio del plato, en este caso en euros, de 18, ¿verdad? Euros, dice que las primeras 6 posiciones son 18, ¿verdad? Es decir, 18, 18, 18, 6 veces, ¿verdad? A decir la séptima vez, ya empiezan los 19, ¿ok? 4 veces, 19, hasta la décima posición, por así decirlo. A partir de la posición 11 ya empieza el primer 20, ¿verdad? Entonces, digamos que si da 12, entonces sería 20, ¿verdad? Si da posición 12, quiere decir que es el 20, porque a partir de la posición 11 hasta la 15 van a haber puros 20. ¿Ok? Era como una lucecita para poder ver eso, ¿verdad? Para que puedan hacer en este caso que se están preguntando por acá y aquí también. Ok, lo del rango ya lo vimos. Ahorita lo de la media con la calculadora y la desviación típica también. Cuartil, el rango intercuartílico sacan cuartil 3 menos cuartil 1. Estas son las formulitas para las posiciones. Y ya les expliqué cómo es que se determinan acá, ¿verdad? Con la tabla de frecuencias. ¿Alguna duda, chicos? Para que empiecen a resolver estos.
No, ninguno. No, mentira, sí, sí. Ahí espero los mensajes entonces. Todas menos las 5. Ah, bueno, sí, todas menos las 5. Porque es repetitivo. Bueno, todas se parecen. Si quieren enviar las 5 también. Es que digamos, es que yo lo iba a hacer hasta la 4, pero luego vi que aquí habían unas cositas como distintas, pero de análisis, un poquito. Por ejemplo, digamos, aquí me da la media, ¿verdad? Recordamos que podamos ver eso, ¿verdad? Cómo hacerlo. Si ya me daba la media, yo puedo decir, bueno, 16, ¿verdad? Más 41, más 24, ¿verdad? Vamos a dejar de último la X para solo a conveniencia ahí, ¿verdad? Más 62, más 18, ¿verdad? Más 25 y de último la X, la dejamos ahí, ¿verdad? ¿Entre cuántos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso me tiene que dar 33, ¿verdad? Entonces está dividiendo, vean aquí el 7, lo paso a multiplicar, ¿verdad? Y luego todos esos numeritos me quedan sumando a la X, ¿verdad? Entonces todos esos números los paso a restar al otro lado o aplico la suma ahí de todos y después paso ese resultado a restar. ¿Ok? Y ya me queda despejada la X. Y ya sabría cuánto es X, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ok? Y los dejo que piensen cómo calcular a la M. Cualquier cosa me mandan un mensajito. Yo voy a estar por acá. Eh, si no pudieran hacerla, o sea, traten de hacerla. Es, si no pudieran hacerla, me mandan un mensaje, profe, no puedo hacer las 7 de la A. Guíenme un poquito a ver cómo la puedo hacer. Pero que intenten, ¿verdad? Porque recuerden que en el examen van a estar ustedes solos, ¿verdad? Entonces, sería, muchachos. Eh, vamos a estar en contacto ahorita. No se desconecten, o sea, del celular para que puedan mandarme las dudas, ¿verdad? De lo que no entienden. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok. Y esto fue cortito porque solo me hacía falta esto, en realidad, el repaso. Fíjense en el libro, ya terminamos el capítulo 2, ¿verdad? O la unidad 2. Entonces ya tenemos dos unidades. Tenemos la unidad 2 y la unidad 5, ¿verdad? Y la unidad 5 repasadas. Entonces yo ya aquí ya estadística no la vuelvo a ver, así que ellos me los acompañen en estadística en esta parte. Sería repasar, recuerden que hay muchos videos de esto, ¿verdad? Explicando esta situación. Y además de eso, necesito que repasen el tema de chi cuadrado, correlación y todo eso, ¿verdad? Los temas que hemos repasado antes. Y en estos días, esta semana les voy a dar el que les va a tocar para hacer el video, ¿ok? De estadística, el ejercicio de paper, solo uno. Ah, no, no se preocupen, porque voy a dejar otro también para, ¿cómo se llama? Para números, el tema que ya casi terminamos, de las progresiones y eso. Porque esta semana vamos a ver